Las siguientes variables poblacionales tienen que ver con la mortalidad, así como es importante conocer el aumento de una población, también se requiere conocer la disminución o el decremento que tiene una población. La primera variable entonces es justamente la tasa de mortalidad. Similar a la tasa de natalidad, lo que cambia es que en vez de tener número de nacimientos, pues vamos a tener el número de defunciones. Entonces, la mortalidad podríamos definirla como el número de defunciones que se producen en una población durante un año por cada 1.000 habitantes. Siempre hacemos ese comparativo teniendo en cuenta 1.000 habitantes por cada población. Básicamente, para medir esa mortalidad, en primer lugar utilizamos la tasa de mortalidad. Eh, Aquí lo tenemos, tasa de mortalidad, número de defunciones por 1.000 sobre la población total. Número de defunciones por 1.000 sobre la población total. Ahora, si en un lugar, en una población, la mortalidad es mayor, o si es mayor a 15 personas por 1.000 habitantes, se considera que esa tasa de mortalidad es alta, ¿sí? Si tenemos 15 muertos por cada 1.000 habitantes, se considera que la mortalidad es alta. Por el contrario, es baja si es inferior a 10 fallecimientos o 10 defunciones por cada 1.000 habitantes, es decir, 9 hacia abajo. Y entre 10 y 15 hablamos de una tasa de mortalidad media, ¿sí? Una tasa de mortalidad media. Aquí no miramos las causas de la mortalidad, ¿no? Que sean causas naturales, que sean accidentes, que sean... No. Simplemente se analiza la cantidad de defunciones porque en términos de eso hablamos de lo que decreció la población, o sea, que en qué tantas personas disminuyó la población durante un año. Bueno, recuerden que de esta parte lo más importante, lo que más estamos tomando son las fórmulas, bueno, la definición en este caso de mortalidad también, pero la fórmula y cuándo se considera alto, medio o bajo, porque justamente sobre estos parámetros es que vamos a desarrollar nuestra actividad. Entonces, tomamos el apunte, me avisan por favor cuando ya lo tengan. Respecto a la mortalidad de una población, se estudia la expectativa de vida. Esa expectativa o esa esperanza de vida que puede tener una persona al nacer, o sea, más o menos, demográficamente y estadísticamente, cuando una persona nace, ya hay una definición estadística de cuántos años puede llegar a vivir. Esto obviamente es muy relativo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que aquí no se habla de enfermedades, digamos, por decirlo de alguna manera, es hipotético, ¿cierto? Es hipotético. ¿Cuál es la expectativa de vida que tiene una persona en el momento que nace sin tener presente las circunstancias que se puedan presentar a lo largo de su vida? Por lo general, la expectativa de vida es mayor entre las mujeres que entre los hombres, ¿cierto? Sí, hablando como dice Hetty, de muerte natural, ¿no? La expectativa de vida es mayor entre las mujeres, tanto pues también como por ese instinto a veces de autocuidado, ¿no? Entonces puede ser que eso sea lo que genere una mayor expectativa. Y también está relacionado con los países desarrollados, es decir, entre mayor desarrollo tenga un país, se considera que hay una mayor expectativa de vida. Obviamente las condiciones en las que viven las personas, pues también determina eso, ¿no? Entonces, si el país es desarrollado y más que el desarrollo del país, las oportunidades de las personas, el hecho de que puedan tener una mejor nutrición, por ejemplo, que tengan acceso a buenas vías, todo eso hace parte de poder tener una mayor calidad de vida y un mayor tiempo de vida. Entonces, se cree que en los países desarrollados, la expectativa de vida está alrededor de los 80 años, ¿sí?
y que en los países subdesarrollados apenas llega a los 40 años. Ahora, nosotros nos consideramos un país, o sea, somos considerados un país subdesarrollado. Sin embargo, la expectativa de vida en Colombia no llega, no es de ese punto, ¿no? Se habla de unos 69 a 70 años, pero hay países donde realmente las circunstancias son mucho más adversas que las que de pronto podemos tener nosotros. Son países, digamos, muy, aparte de la pobreza extrema, tienen todas estas circunstancias de violencia, de falta de oportunidades, de falta de tener recursos, digámoslo así, apropiados para que las personas vivan. Y allí sí podríamos hablar de esa expectativa de vida. Ahora, demográficamente o en términos generales, ¿para qué se utiliza el estudio de la expectativa de vida? Por ejemplo, aquí en Colombia, los fondos de pensiones, no las pensiones, digamos, estatales, sino los fondos privados de pensiones, trabajan sobre esa expectativa de vida. Entonces, las personas hacen todas sus cotizaciones y bueno, todo su tema, y sobre, digamos, la edad de jubilación. Entonces, la persona dice, bueno, 60 años más o menos, creo que está 60, 62. Entonces, ¿qué le dice el fondo privado? Le dice, bueno, usted todo este tiempo ahorró tanto en sus cesantías, en sus cosas, tiene tanto ahorrado en el fondo de pensiones y le vamos a dividir eso por la expectativa, o sea, en los años que le quedan de acuerdo a la expectativa de vida. Entonces, si la persona tiene 62 años y supongamos la expectativa de vida está en 80 años, pongamos que sea de 80 años. Entonces, le dividen todo lo que ha ahorrado en 18 años, ¿sí? En 18 años en los meses correspondientes y eso es lo que le va a llegar mensualmente. ¿Cuál es el problema? Si la persona vive más de 80 años, porque no le dan nada más. O sea, ya se le acabaron los ahorros, a los 80 años le termina su mesada pensional. Eso no pasa en las pensiones, digamos, que son del Estado, eso pasa en los fondos privados. Entonces, a veces la gente se emociona con el cuento de que sí, que el bono pensional y no sé qué, pero hay situaciones que las personas no ven y están acorde a esto. Entonces, inclusive para eso se utiliza la esperanza de vida o la expectativa de vida que puedan tener las personas. ¿Cómo determinamos la expectativa de vida? Pues la suma de los años vividos por los miembros de una población. Todos los miembros de la población se les suman los años vividos y se divide en la población total. La suma de los años vividos por los miembros de una población y se divide en la población total. ¿Cuándo es, bueno, una expectativa de vida es alta cuando supera los 70 años? Es media si hablamos de entre 60 y 70 años y es baja cuando no llega a los 60 años. Ahora, como les decía, esto es hipotético y para el tipo de este estadístico sí es importante utilizar grupos poblacionales pequeños, porque si hablamos de grupos poblacionales grandes, por decir hablar de la ciudad de Bogotá, eso sería muy complicado de calcular, ¿cierto? Y sobre todo de que esa expectativa que nos diera fuera algo que se acercara de alguna u otra manera a la realidad. Pues esta expectativa de vida también puede ser, digamos, por genética. O sea, digamos, no sé, mis abuelos vivieron hasta cierta edad, por ende, pues, yo también, No, sí. no necesariamente, porque inclusive hablando un poquito de enfermedades genéticas, a veces hay enfermedades que son agresivas, que se transmiten de generación en generación y entre cada generación tienden a darse años antes, ¿sí? Entonces, supongamos que la abuela, no sé, un tema de cáncer, 60 años. En el caso de la mamá ya no es a los 60, sino a los 45. ¿Sí? O sea, hay esas situaciones donde tiende a ser menor la edad en la que se presenten esas situaciones. Entonces uno no puede hablar de expectativas de vida, digamos, por generación o... Sí, se esperaría que si una persona, por ejemplo, es sana, hablando en términos de que sea totalmente natural, pues pueda llegar a suceder.
pero no, de hecho hay casos donde los abuelos bueno, los padres han superado a los hijos en edad, en X o Y razón, por alguna circunstancia en particular. Entonces, es muy complejo poder determinar que sea algo genético. A veces inclusive hay lugares donde se asimila o poblaciones donde se estudia de pronto con respecto al clima, ¿sí? Que también a veces puede favorecer el desarrollo o el tener una vida más tranquila, también influye. ¿Sí? O sea, hay varios factores ahí que tendrían que estudiarse y que vuelvo y repito, este factor es importante verlo en poblaciones pequeñas, ¿sí? En poblaciones pequeñas donde uno pueda tener en cuenta todas las variables que pueden llegar a estar relacionadas con esa expectativa de vida. Entonces, hay pueblos, por ahí a veces uno escucha en las noticias que hay pueblos donde la gente dura muchos años. Y puede ser un pueblo tranquilo, puede ser donde la gente no se estresa por nada, puede ser que el clima también es muy agradable. O sea, cosas O que sea, Robert, favorecen esa expectativa de vida. Señor, o sea, digamos, uno de los factores que más reduciría un poco de pronto es el estrés que involucran las grandes ciudades. Porque digamos, puede uno ser. busca y dicen, digamos, que en los pueblitos allá rurales, digamos, en Japón, hay gente que vive 100, 115 años y es lo normal. O incluso aquí, yo una vez conocí a los pueblos viejitos que tienen más de 100 años, 90 y Ujú. tantos. Aquí no es tan común de ver. Sí, 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 ese es uno de los factores que puede estar muy asociado, ¿no? Las grandes ciudades también hace que la gente, por ejemplo, se viva mezclada en un sinfín de actividades que a veces no contribuyen a su buena salud, ¿cierto? Entonces, esa es una de los factores que sí es muy probable que esté asociado. Profe, ¿y qué hacen las personas? O sea, qué hace el grupo que define la tasa de mortalidad y la esperanza de vida en las grandes ciudades como Bogotá? No, básicamente, o sea, lo que te digo, son estudios demográficos, pero Bogotá es una ciudad muy compleja para estudiar demográficamente, por el movimiento que se encuentra todo el tiempo en las poblaciones, por la migración constante, mm, por lo que te digo, las poblaciones, inclusive el mismo hecho de los factores externos de violencia que se pueden dar en determinadas comunidades hace que Bogotá como ciudad sea muy compleja para eso. Ahora, lo que te digo, ¿para qué se utilizan este tipo de estudios? Lo que les mencionaba de los fondos privados, a veces puede ser que a partir de eso se puedan tomar decisiones a nivel gubernamental, ¿cierto? Por ejemplo, a las alcaldías de las diferentes ciudades les interesaría mucho conocer esos factores para buscar alternativas de que la gente tenga una mejor expectativa de vida, pero sin embargo es muy complicado llegar a determinar qué factores nos van a llevar a tener esa expectativa de vida mayor. Entonces, lo que se como más a nivel de comparativo, ¿cierto? Lo que decía ahorita Alejandro, comparativos en cuanto a mm, dónde se puede de pronto ver una mayor expectativa de vida y qué factores pueden contribuir a que haya esa mayor expectativa de vida. Volver a tener esos factores o tratar de generar esos factores en una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, sería imposible, ¿sí? Precisamente ahorita que estaba viendo las noticias y hablaban acerca de los índices de aumento del COVID, que decía, es increíble, o sea, hay ciudades donde en este momento se está generando un aumento y ellos hablan de 5 o 6 personas fallecidas al día. Y en Bogotá, en el momento de que se hablaba del pico, estábamos hablando de 200, estábamos hablando de una, o sea, ¿no? Una cantidad de personas muy superior. Entonces uno dice, o sea, hay que hacer, comparar la población. Bogotá es 4 veces Medellín, es muchas más veces Cali, o sea, con respecto a las otras ciudades, realmente es una ciudad que nunca va a presentar las características de tranquilidad o de muchos aspectos que pueden haber en otros lugares y que también influyen en esto. O sea, cambiar esas cosas es un poco complicado. Se trata de arreglar ciertos aspectos, pero tenemos una sociedad muy compleja en esta ciudad, por ejemplo.
Bueno, entonces espero que ya hayamos tomado el apunte, tener muy presente lo que les digo, siempre cuándo es alto, cuándo es medio, cuándo es bajo, y aquí también además es importante determinar si podemos hablar de un país desarrollado o de un país no desarrollado o subdesarrollado, por decirlo de alguna manera. Bueno, el tercer aspecto que se tiene con referencia a la mortalidad es la tasa de mortalidad infantil. En este caso hablamos de los menores de un año fallecidos, ¿sí? Porque uno sabe que la infancia puede durar más tiempo, pero se habla mucho de los niños o de los fallecidos menores de un año, porque ese primer año siempre es como el más complejo, el de mayor cuidado, el que requiere, bueno, como todo el desarrollo de defensas a nivel de los niños. Se va dando, pues también va aumentando en la medida que ellos van creciendo, pero ese primer año casi siempre es básico. Y para medir la tasa de mortalidad infantil, entonces se toma solamente para los menores de un año. En ese caso, pues hablamos de los fallecimientos de los fallecidos de menores de un año por cada 1000 sobre el número total de nacimientos, ¿sí? Fallecimientos de menores de un año por cada 1000, por 1000, perdón, sobre el número total de nacimientos. Recordemos que siempre se toma estos estudios sobre 1000 habitantes, ¿sí? Cada 1000 habitantes. Cuando hablamos de una tasa alta de mortalidad infantil, cuando fallece más del 50% de los niños que nacen por cada 1000 habitantes, de más de 50 niños, perdón, por cada 1000 habitantes. Y uno diría, no, pero pues hasta allá eso tampoco es. Lo que pasa es que en el entorno en el que nosotros nos movemos no vemos esto, pero sí es importante hacer ese estudio porque hay lugares que las condiciones de salubridad son críticas y eso hace que realmente no sobrevivan los más vulnerables, que son los bebés. Es media si está entre el 25 y el 50, es decir, 25 niños por cada 1000 o 50 niños por entre 25 a 50 niños por cada 1000. Y se considera que la tasa de mortalidad es baja cuando está por debajo del 25, es decir, cuando mueren menos de 25, o sea, es de hasta 24 niños por cada 1000 habitantes. Y aquí, pues, obviamente hay muchos factores, la mayoría de ellos asociados a temas de nutrición y también a temas de educación. ¿Por qué? Porque a veces por desconocimiento, a veces por creencias, por una serie de cosas, se dan malos manejos con respecto a los bebés y eso les puede llegar a causar la muerte. Entonces, hay sitios que, por ejemplo, están muy alejados de servicios de salud, entonces tienden a tomar decisiones sobre cómo tratar una dolencia, cómo tratar algo raro que pueda ser o algo anormal para ellos y terminan afectando fuertemente a los bebés. O la falta del cuidado también por obligaciones de los papás, por la misma cultura del lugar, hay muchos factores asociados a esa tasa de mortalidad infantil. Bueno, entonces estos son los tres factores que se relacionan con la mortalidad. Entonces, tasa de mortalidad, la expectativa o esperanza de vida que puede tener una persona al nacer y la tasa de mortalidad infantil. Así como tenemos unos factores relacionados con la natalidad, de igual manera tenemos otros que están relacionados con la mortalidad. Entonces, ¿qué factores eh, están o son causa de esa mortalidad? En primer lugar, los factores socioeconómicos. Ay, profe, Les espera decía que no yo, alcance a notar del anterior, puedes devolverlo. One moment, ok, por favor. ya, ya, ya.
¿Listo, Alejandro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces les decía que cuáles son esos factores que se consideran causas de tipo de mortalidad. Por un lado están las socioeconómicas, y en las socioeconómicas hablamos de que a mayor desarrollo, menor nivel de mortalidad, por las mismas condiciones que ya les expliqué hace un rato, ¿cierto? Cuando hay una forma de que una población tenga una mejor calidad de vida, asimismo, pues va a ser mucho más fácil esa, espérenme un segundito, por favor. Disculpenme un segundo. Bueno, entonces les decía que a mayor desarrollo, menor nivel de mortalidad, porque así mismo las poblaciones van a poder tener una mayor calidad de vida. En el caso de las condiciones demográficas, entonces tiene que ver con la población joven de un lugar, ¿no? Si hay mayor población joven, pues vamos a tener menores tasas de mortalidad bruta. Y eso, por ejemplo, lo podemos em, evidenciar en este tiempo con el tema del COVID-19, ¿no? O sea, en los países donde se dio al inicio, se hablaba del tema de que había mucha población adulta. Ahora, pues obviamente, esta es una situación atípica, pero si hay países donde la gente es muy adulta, pues vamos a tener una mayor posibilidad de que cumplan su ciclo de vida y ya pues lleguen a esta etapa y se disminuya bastante la población. Y en términos biológicos, las diferencias entre los hombres y las mujeres, y como se los dije anteriormente, teniendo una mayor expectativa de vida, casi siempre hacia las mujeres, ¿no? Ese saldo negativo para los hombres. Generalmente ha habido una mayor mortalidad en los hombres. Así que en este tiempo la población también ha cambiado y hay una población mayor a nivel de mujeres que lo que se lograba ver antes, ¿no? Bueno. Aparte de estudiar la natalidad y de estudiar la mortalidad en las poblaciones, también tenemos que estudiar o sea, como variables poblacionales, los movimientos de la población, ¿sí? Los movimientos de la población. Hablamos de dos tipos de movimiento. Hay un movimiento que es natural, ¿cierto? Que tiene que ver justamente con esto, con los nacimientos y las defunciones, y otro movimiento que es migratorio. Y este es debido a circunstancias en las cuales están moviendo las personas. Entonces, el que una población crezca o disminuya en la historia, pues tiene que ver con esos dos tipos de movimientos, con el movimiento natural y el movimiento migratorio. ¿A qué llamamos movimiento natural? Pues básicamente al aumento o la disminución de la población, pero teniendo en cuenta factores naturales. ¿Cuáles son esos factores naturales? Nacimientos y defunciones. Independientemente de las causas de la defunción, de todas maneras, es un proceso natural, ¿sí? O sea, refiriéndose a la muerte o a la defunción como tal, no a la manera, ¿sí? Esa diferencia entre la natalidad y la mortalidad puede ser positiva, puede ser neutra o puede ser negativa. Cuando hablamos de un movimiento natural positivo, cuando hablamos de que la población está en aumento, va creciendo, es decir, que los nacimientos son mayores a las muertes. Cuando hablamos de una tasa neutra, cuando hay igualdad entre la cantidad de nacimientos y la cantidad de funciones. Y hablamos de una tasa negativa cuando hay mayor mortalidad que natalidad en una población. ¿Cómo se define eso? Básicamente con el crecimiento natural o el crecimiento vegetativo, así se llama, crecimiento natural o vegetativo. Y tenemos ahí la fórmula, el crecimiento natural es igual a la natalidad menos la mortalidad. La natalidad
menos la mortalidad. Fíjense que de acuerdo a esta fórmula, siempre se espera que sea más el número de nacimientos al número de muertes. Por eso se coloca la natalidad primero. Por lo general uno dice del mayor se resta el menor, pero a veces se pueden dar años atípicos donde la mortalidad sea muy alta, como por ejemplo este, ¿cierto? Donde no sabemos en qué medida y es muy poco probable que la natalidad esté por encima de la mortalidad. Teniendo en cuenta que si cada año mueren en el mundo, tal vez millones de personas, pero no, pues como con la cantidad, digamos, que se está viendo y con el corto tiempo que se está viendo en este momento. Ok, entonces por favor tomamos el avance del movimiento natural y la fórmula del crecimiento natural o vegetativo. Profe, qué pena. ¿Puedes devolverla un minutico para tomar captura la anterior, por favor? Ok, ya la devuelvo. Alexandra, ¿qué te tiene tan concentrada? Nada, nada, nada. Pillada en Ah, fragante. adelante. Gracias, Gracias. Javier. Ok, Javier. Ok, tomamos el apunte entonces. Por último, entonces tenemos dentro del movimiento de la población los movimientos migratorios, ¿cierto? Ya hablamos del movimiento natural, que es al interior de la misma, y los movimientos migratorios, que básicamente lo que se estudia con ellos son los desplazamientos que se dan en la población en el espacio. Entonces, esos movimientos migratorios se dan por diferentes razones. A nivel del ser humano hablamos de migración, por ejemplo, por oportunidades laborales. Entonces, de pronto la persona que habita en un pueblo donde no hay como mucha expectativa con respecto al estudio o a temas laborales, pues las personas prefieren desplazarse hacia las ciudades donde puedan lograr estos objetivos. A veces el desplazamiento y pues a nivel sobre todo del país ha sido evidente durante mucho tiempo, el desplazamiento forzoso debido a temas de violencia. Vemos también el movimiento migratorio que se está dando a nivel de los ciudadanos venezolanos debido justamente a una situación de dificultad económica, de falta de recursos, de alimentos, de posibilidades de salir adelante en su país. Entonces, eso genera migración no solamente hacia Colombia, ¿no? Hacia Ecuador, hacia Perú, hacia algunos lugares pues cercanos, ¿no? Limítrofes con Venezuela, para ellos poder acceder a estas características o calidad de vida que en este momento no pueden tener en su país. Y así, diferentes situaciones que llevan a una población a cambiar de lugar, a veces por personas que les sale un trabajo fuera del país, entonces tienen que emigrar y eso también pues hace parte del crecimiento poblacional. El crecimiento real de una población, entonces se calcula con el movimiento natural más o menos el movimiento migratorio. ¿A qué se debe más o menos? Más si es la migración de otros habitantes hacia ese lugar y menos si es que los habitantes de ese lugar salen hacia otros lugares. ¿Sí? Entonces, ahí podemos determinar si es positivo o es negativo el crecimiento real. El otro que vimos anterior fue el crecimiento natural, que es el natural o vegetativo, que es el de la natalidad menos la mortalidad. Y el crecimiento real está dado por el movimiento natural más o menos el movimiento migratorio. Y también puede ser positivo, neutro o negativo. Ya sabemos que eso nos lo va a dar el signo que tenga esa resta, ¿no? Si el signo es positivo es porque aumentó, si el signo es neutro, ni lo uno ni lo otro,
Y si es negativo es porque disminuyó la población, es decir, fueron más los movimientos migratorios que el movimiento natural de la población. Bueno, entonces ya con esta parte, la última de las variables poblacionales. Ya con esta parte vamos entonces a desarrollar nuestro taller sobre esta temática. Entonces me confirman si ya terminaron de tomar el apunte para explicarles en qué consiste el taller y una vez os explique, quede habilitado en Classroom para que de aquí a una semana, tienen hasta el próximo jueves, lo puedan finalizar o lo puedan realizar y subir. Listo, el taller es para realizar en el cuaderno, no es en Word. Eso espero. Ok, ya tenemos entonces, listo, voy a parar aquí un momentico. Bueno, entonces les explico el taller de variables poblacionales. En la primera parte del taller, el primer punto son definiciones. Entonces, vamos a decir qué es natalidad, todo eso ya lo tienen ustedes, qué es el índice sintético de fecundidad, es como un repaso, qué es la mortalidad, qué es el movimiento natural de la población, el crecimiento real y el movimiento migratorio. ¿Sí? Vamos, esas definiciones. En el segundo punto vamos a observar los mapas. Observar no es hacerlos, ¿cierto? Y contestar las preguntas. Entonces, lo que necesitamos es eso. Entonces, ¿cuáles son las áreas con una mayor tasa de natalidad? Entonces, revisamos, aquí está el mapa mundial de natalidad, y reviso las áreas. Ojo, que la respuesta no sea las que están en el verde más oscuro, una cosa que es totalmente evidente, ¿cierto? Cuando yo hablo de las áreas y las zonas, tengo que referirme o al país o al continente o al Digamos, por decir, yo que sé, al sur de África o alguna vaina así, y no en el verde, verde bien oscurito. Ah, lo estoy diciendo con conocimiento de causa, no crean. No crean ¿En serio le ha que pasado? Uy, tengo razones para decirlo. Entonces, por favor, nos preguntan las áreas con una mayor tasa de natalidad. Yo no les estoy preguntando color, ¿cierto? Sino específicamente cuáles son las áreas en el mundo que representan o que tienen una mayor tasa de natalidad. De igual manera, se pregunta cuáles son las áreas con mayor tasa de mortalidad. Entonces, nos vamos al siguiente mapa. Aquí tenemos el mapa mundial de mortalidad y lo mismo. Entonces verificamos cuáles son las áreas que tienen mayor tasa de mortalidad. Miramos si se corresponden unas con otras, es decir, si las que tienen mayor natalidad también tienen mayor mortalidad o si no, ¿cierto? Eso es cuando digo se corresponden las unas con las otras. Puede que sí, puede que no, eso es lo que tenemos que analizar de los mapas. Y obviamente esta pregunta es personal, ¿a qué cree usted que se deben estas cifras? ¿Sí? O sea, y esa correlación que puede existir entre unas y otras. Ese es el segundo punto. El tercer punto, pues, es un punto de calcular. Entonces, tenemos unos datos donde está la población total, los nacimientos y las defunciones. Con estos valores podemos determinar tres cosas: la tasa de natalidad para cada país, la tasa de mortalidad, crecimiento vegetativo o el crecimiento natural, que ya sabemos que es la natalidad menos la mortalidad. Y también podemos determinar si esos valores son altos, son medios o son bajos. Y con respecto al crecimiento vegetativo, obviamente podemos decir si es positivo, si es negativo o si es neutro. Bueno, ese es el tercer punto. En el cuarto punto, también es un punto para calcular, dice una ciudad posee una población de 190.000 habitantes, de los cuales 90.483 son mujeres. En ella, 2.525 nacimientos en un año.
ese mismo año hay 2.347 defunciones, de las cuales 5 son de menores de 1 año. Entonces calculamos tasa de natalidad, índice de fecundidad general, tasa de mortalidad infantil y crecimiento natural. O sea, todo eso lo podemos determinar con los datos que nos dan aquí. Igual es simplemente reemplazarlos en las ecuaciones correspondientes. Y el quinto y último punto es contestar preguntas analizando los datos que están en la tabla. ¿Qué datos nos dan? Esperanza de vida en años en los diferentes países y la mortalidad infantil en cada 1.000 habitantes. Mortalidad infantil en cada 1.000 habitantes. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en Etiopía hay una expectativa de vida del 44,2 años, es decir, lo que espera que la gente viva, y hay una mortalidad infantil de 128 niños por cada 1.000 habitantes. Entonces, ahí nos permiten todos esos casos mirar y comparar expectativas de vida con mortalidad infantil para poder decir cómo influye en el desarrollo económico, cómo influye el nivel de desarrollo económico en la esperanza de vida, teniendo más o menos idea de cómo son esos países, ¿no? Y en la mortalidad infantil. Y por último, indicar, siguiendo los datos, qué países son desarrollados y cuáles no. Eso lo habíamos colocado allá. No pasen las tablas al cuaderno, solamente las respuestas y obviamente sí deben aparecer los cálculos. Las tablas no es necesario que las pasen al cuaderno porque pues ahí ustedes van a tener el archivo con toda la información. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está clara la explicación del taller? Ok, entonces Señor. esmérense por hacer bien la actividad porque esta va a ser la única nota que voy a evaluar. Bueno, en micro. Entonces, muy puntuales con la entrega y bien hechecito el taller. No se ría, No se Alexandra, les olvide enviarlo, por favor, por doña favor. No es que Alexandra. después me estén escribiendo, profe, yo lo había hecho, se lo juro que yo ya lo tenía. Otros que lo suben y no le dan a entregar. Pero yo te aseguro que yo lo había hecho, ahí estaba, que se me olvidó. A ver, ¿cuánto tiempo ya llevamos? Ya debemos saber cómo se entrega una tarea en Classroom. Entonces, por favor, no es solamente, hay que darle a entregar la tarea. ¿Listo? Bueno, entonces espero que haya quedado totalmente claro. Chicos, que tengan un resto de tarde excelente, descansen. Nos vemos la próxima semana, el martes en clase. Y el sábado para finalizar el pre con los que me faltan. Chao, chicos, Dios los bendiga.